Tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque para nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo ante ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te serviré, por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de Él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive.
soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenos días. Buenos días en este precioso domingo 17 de abril del 2022, donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso, mis hermanos, es tener esta confianza, esta certeza de en quién hemos creído, en quién está puesta nuestra fe. No en alguien que tiene 3 metros de tierra encima. En alguien que vino a este mundo a dar su vida por nosotros, pero al tercer día resucitó. En Él tenemos puesta nuestra esperanza, nuestra confianza. Cuando escuchamos este hermoso canto, Él vive, de verdad, cada vez que yo lo oigo, se me paran los pelos ahí de mis brazos, porque verdaderamente estar pensando en ese día tan maravilloso donde es removida esa piedra y donde el Señor ha resucitado, y luego, ¿verdad?, quienes van a visitarle, las mujeres que llegan temprano en la mañana y ven la tumba vacía. Todo esto, ¿verdad?, comprueba que el Señor cumplió con su palabra. Él resucitaría al tercer día. Así que, mis hermanos, Él vive y nuestra fe está puesta en un Dios vivo, no muerto. Así que el día de hoy, mis hermanos, celebremos con gozo, con agradecimiento de en quién hemos creído. Y demos gracias a Dios por ello. Pues, mis hermanos, todos sean bienvenidos. Todos sean bienvenidos a este domingo en donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y espero que sea con gozo. Ahí en casa estemos todos con gozo de agradecerle al Señor esta bendición que nos da como iglesia de poder celebrar este domingo de resurrección. Pues bienvenidos a todos, mis hermanos, y voy a pedirles, suplicarles que inclinemos nuestros rostros para orar. Padre bendito, te damos muchas gracias porque es hermoso poder celebrar, poder anunciar que nuestro Señor Jesucristo vive, no quedó en la tumba. Él vive y en este momento está sentado en su trono. Y a Él venimos a darle toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Gracias por ser un Dios amoroso. Gracias porque con amor eterno nos has amado. Y tú prolongas tu misericordia para cada uno de nosotros. Gracias porque en este día, como iglesia, podemos solamente tener un corazón agradecido. Bendito seas, Padre, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado. Señor Jesucristo, gracias. Gracias por tu amor hacia con nosotros. Gracias por tu obediencia que fue hasta la cruz del Calvario. Gracias por tu resurrección, porque en ello podemos tener la plena certeza y confianza que nosotros resucitaremos.
Gracias, gracias, Señor, por tu gran amor para con nosotros. En este día, solamente en este día, Señor, queremos enfocarnos a pensar en esa resurrección maravillosa que hace 2000 años. Tenemos 2000 años de historia de que no quedaste en la tumba. Y que esta sea una oportunidad para todo aquel que oye, que pueda preguntarse en quién está puesta su fe. ¿En un Dios vivo? ¿En un Dios que resucitó y que no quedó entre los muertos? Padre, solamente tú puedes tocar los corazones. Y en este día es lo que te pedimos. Gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Pues bien, mis hermanos, ahora vamos a tener la lectura bíblica en Lucas capítulo 24, los versículos del 1 al 12, y agradezco mucho a Santi y a Claudia que nos hicieron favor de grabarlo. Adelante, por favor. Hola, hermanos, vamos a leer Lucas 24, 1 al 12, y se titula La Resurrección. El domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho, así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó, pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino, vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Muchas gracias. Gracias, Santi, por siempre tener ese ánimo de participar, mijo. Muchas gracias. Gracias, Clau, por apoyarnos en esto e invitar a Santi a que pudiera hacerlo. Ojalá todos, ¿verdad?, los papás pudiéramos tener esta bendición de hacer partícipes a nuestros hijos. Qué hermoso pasaje, mis hermanos, que nos narra, ¿verdad?, el momento en que estas mujeres van a la tumba, pero se encuentran con que el Señor Jesucristo ha resucitado. Y una de ellas, dice este pasaje, es María Magdalena. Y en Juan capítulo 20, el versículo 18, María Magdalena clama, dice: he visto al Señor. Déjenme leerles esto. Según Jim y Jane Duxter, ojalá así se pronuncie, sea como se pronuncia, cineastas famosos por su conocimiento de los lobos, estos animales, cuando están contentos, mueven la cola y corretean de un lado a otro. Pero si muere un miembro de la manada, están tristes durante semanas. Visitan el lugar donde murió el compañero, mostrando su tristeza con la cola caída y aullidos de lamento. La tristeza es una emoción profunda que todos hemos experimentado, en especial ante la muerte de un ser amado o de una anhelada esperanza. María Magdalena la vivió. Había pertenecido al grupo de seguidores de Jesús y viajado con él y con sus discípulos. Pero su cruel muerte en la cruz los había separado, y lo único que le quedaba por hacer era terminar de ungir el cuerpo para su sepultura.
Imagina cómo se habrá sentido cuando llegó a la tumba y en lugar de encontrar un cuerpo sin vida, se encontró con el Salvador. Aunque al principio no lo reconoció, el sonido de la voz que pronunciaba su nombre le reveló quién era: Jesús. Al instante, la tristeza de María se convirtió en gozo y compartió: he visto al Señor. Jesús vino a traer libertad y vida, y su resurrección ratifica que cumplió lo que había venido a hacer. Como María, podemos celebrar que Él vive y contar a otros esta noticia. Amén, mis hermanos. Que el Señor, ¿verdad? Que el Señor nos permita celebrar la resurrección diciendo con nuestros labios, expresando con nuestros labios lo que María Magdalena dijo hace casi 2000 años. Él vive. Y hemos tenido nosotros un encuentro personal, cada uno de nosotros, con nuestro Salvador. Que el Señor bendiga su palabra. Ahora, mis hermanos, les invito a entonar este precioso himno que se ha convertido, ¿verdad?, en el lema de cada domingo de resurrección. Resucitó. Resucitó. El himno 218. Resucitó, resucitó, aleluya, 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 resucitó. Jesucristo ya venció la muerte, con poder glorioso ha resucitado, resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. ¿Dónde, oh muerte, dónde está tu triunfo? ¿Dónde, oh sepulcro, dónde tu victoria? Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. Él promete que también nosotros resucitaremos, gloria, aleluya, resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. Alegría, alegría, hermanos, hoy cantad con gozo, cantad aleluya, resucitó, 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 aleluya, aleluya,
resucitó, resucitó. Qué hermoso, ¿verdad? Poder decir alegría, alegría, hermanos. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado. Y eso es lo que tenemos, mis hermanos, usted y yo, el privilegio de ir y hablar que Él no quedó en la tumba. Él resucitó. Y ahora, mis hermanos, yo les invito a que entonemos el himno 224, porque a un Cristo vivo servimos. Adelante, por favor. Antes de iniciar con el estudio de la palabra de Dios, mis hermanos, en este precioso domingo, domingo de resurrección, al cual, verdad, venimos con gozo a escuchar lo que el Señor, verdad, nos dio en esa resurrección, la esperanza de que nosotros también resucitaremos con Él. Pero antes de entrar al mensaje, mis hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros para pedir la dirección del Espíritu Santo en este día. Padre, te damos gracias porque tú nos permites celebrar, nos permites proclamar que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y como Él resucitó y venció la muerte, nosotros tenemos esa confianza y esa esperanza de que también resucitaremos. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por lo que podemos aprender de ella y pido que sea de bendición en este día, incluso para los que lo estén escuchando por primera vez, que sea de bendición también a sus vidas. Te pedimos, Padre, que tú bendigas tu palabra y que fructifique en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Pues mis hermanos, el día de hoy
precisamente vamos a hablar sobre la resurrección. El título de este mensaje es Vio y creyó. Vio y creyó. Vamos a seguir el estudio en el libro de Juan, como lo hemos hecho estas últimas 7 semanas. Y mis hermanos, quiero comenzar con una pregunta a todos ustedes. ¿Alguna vez algún familiar o algún amigo le ha preguntado, pero ¿realmente crees? ¿Crees lo que dices? ¿Es verificable todo lo que tú crees? Fíjense que en la secundaria me pusieron por sobrenombre o por apodo, ¿verdad?, el hebreo, simplemente porque me gustaba mucho, ¿verdad?, decir que yo creo en la escritura, creo lo que la palabra de Dios dice. Pero sabe, las preguntas más difíciles vinieron en la preparatoria y en la universidad. Y es ahí, mis hermanos, donde creo que muchos jóvenes cristianos abandonan su fe. Abandonan esa fe con la que crecieron por la tremenda inundación de dudas que les meten. Así que también quisiera preguntarles, mis hermanos, porque yo creo que ustedes se lo han preguntado. ¿Es pecado dudar? ¿No me puedo considerar un hijo de Dios si tengo dudas? Algunas preguntas o algunas de esas dudas que meten, ¿verdad?, en mi caso en esos tiempos, incluyeron preguntas como estas. ¿Dios se convirtió en bebé? ¿Necesitó el Todopoderoso que alguien le cambiara los pañales y lo amamantara? Una mujer ya comprometida con un hombre, ¿termina siendo embarazada por obra del Espíritu Santo? En los años 70, recuerdo mucho un programa especial que hizo Juan Ruiz Gili allá en el estado de Michoacán, específicamente en el lugar llamado la Nueva Jerusalén, a donde lo que llamaba la atención es que una mujer llamada la mamá Salomé había sido también, ¿verdad?, embarazada por la obra del Espíritu Santo. En aquella época, mis hermanos, pues obvio, nadie creía tal cosa, sino que en realidad aquel hombre que dirigía ese grupo, Papá Nabor, ¿verdad?, pues se juntó con mamá Salomé y pues de ahí vino la pequeña criatura, ¿no? Pero esto nos hace pensar también, ¿no fue lo que pensaron en aquella época en que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, nació? ¿Cómo una mujer virgen, desposada, ya comprometida, es embarazada por obra del Espíritu Santo? Pero también sé, mis queridos hermanos, que quizás hay mucho más preguntas, ¿verdad?, que les han hecho a ustedes y aún con un grado más difícil para poder contestar. Estamos el día de hoy, ¿verdad?, aquí celebrando, dándole la gloria, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros resucitó, para que nosotros pudiéramos tener la plena confianza de que también resucitaremos. Y claro, aún la resurrección del Señor Jesucristo ha sido muy cuestionada. Pero, regresando a la pregunta con la que inicié, ¿es pecado tener dudas? Déjame decirte esto. Si deseas respuestas que satisfagan tu búsqueda para una fe sincera, bienvenido al club. Bienvenido al club de los buscadores de respuestas. Hace tiempo, cuando vimos, ¿verdad?, repasamos el Evangelio según San Juan, allá con nuestros hermanos Marcelino, Abraham y Mario, vimos la base sobre la cual Juan escribe su evangelio. ¿Lo recuerda usted?
ese hermoso versículo allá en el capítulo 20, versículo 31, pero estas, o sea, las señales, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Como vemos, mis hermanos, el apóstol Juan, ¿verdad?, registró estas historias, estas señales, estos milagros del Señor, no para entretenernos. El objetivo de Juan es que nosotros creyéramos que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador prometido. Por eso, Él fue muy cuidadoso y muy específico al describirnos el momento crucial, el momento más importante de su vida. El momento, como lo dije en un principio en el título, cuando Él vio y creyó. Esta frase, mis hermanos, de vio y creyó, si usted se ha dado cuenta, no viene después del primer milagro que vimos narrado ahí en Juan capítulo 2. ¿Recuerda usted cuál fue el primer milagro? Sí, el agua convertida en vino. Para hasta este momento ya hemos visto 7 milagros, 7 narraciones de Juan de los milagros del Señor Jesucristo, pero no vimos que esta respuesta de parte de Juan de vio y creyó fuera inmediatamente del primer milagro o del segundo milagro o hasta ahorita que vamos en el 7º milagro. Así que, ¿cuándo fue que Juan se convirtió? ¿Cuándo fue que verdaderamente Juan fue creyente? Pues para esto, mis hermanos, tendremos que mirar o tendremos que ir al contexto, ¿verdad? Antes de la declaración de Juan. Y les invito, por favor, a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, los versículos 38 al 41. San Juan 19, versículos 38 al 41. Y dice así la Escritura. Después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. 2 de los discípulos del Señor, como dice la Escritura, prepararon el cuerpo de Jesús para su sepultura, para su entierro. José de Arimatea y Nicodemo. Ambos eran hombres ricos, ambos eran líderes en su ciudad, ambos eran seguidores de Jesús, ¿verdad? Que hicieron su fe pública ya en los días finales de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí hay algo muy importante que debemos de mencionar. Ellos no tenían que ganar nada en este acto de sacrificio, en este acto de amor.
Ellos fueron incluso, mis hermanos, los últimos que vieron al Señor Jesús. Ellos prepararon el cuerpo, prepararon el cadáver para, ¿verdad?, enterrarlo. Y como dice la Escritura, lo hicieron con el procedimiento acostumbrado en aquella época. Y también quiero aclarar algo. No lo prepararon para que el Señor Jesucristo resucitara al tercer día. ¿Y por qué lo digo, mis hermanos? Porque tanto ellos como los discípulos creyeron que Jesús había muerto y hasta ahí acababa todo. Note bien lo que dice la Escritura. Ellos se empaparon con tiras, ellos hicieron tiras de lino, ¿verdad? Y las empaparon en 34 kilos de especies aromáticas. Según los comentarios bíblicos, pues 34 kilos, 100 libras, como dice, ¿verdad?, la Reina Valera, pues era simplemente para los reyes de aquella época. Pero recuerde usted, ¿quién estaba yendo al sepulcro? El rey de los judíos. Entonces, 34 kilos utilizaron para vendar al Señor Jesucristo, con mirra y con aloe. ¿Recuerda usted cuando vimos el pasaje de Lázaro? Cuando el Señor le dice, Lázaro, ven fuera. Dice la Escritura que Lázaro salió atado de manos y de pies, con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Así que, ¿qué era la costumbre? Envolvían, ¿verdad?, con trozos de lino, como vendas, y, ¿verdad?, remojada en estas especies, el cuerpo, y después ponían como una sábana que cubría totalmente el cuerpo. Era la costumbre judía así enterrar a sus muertos. Así que para Lázaro, mis hermanos, el Señor dijo a la gente de ahí, desatadlo y dejadlo ir. No se podía de otra manera. Lázaro salió con todo, con las vendas puestas, con, ¿verdad?, la sábana, ¿verdad?, cubriéndolo totalmente. Y el Señor pidió que se le quitara todo eso para que pudiera él caminar. Después de este procedimiento, Nicodemo y José de Arimatea terminaron llevando el cuerpo del Señor Jesús a una tumba nueva. Nadie la había usado. Pero ahora note por favor lo que dice el capítulo 20, versículo 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Habían pasado, mis hermanos, 3 días desde la crucifixión del Señor Jesucristo. Y al tercer día, póngase a pensar tantito, al tercer día, el corazón del Señor Jesucristo comenzó nuevamente a bombear sangre, nuevamente a latir, seguida obviamente pues de un suspiro. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar en estas cosas? Hemos visto películas, ¿verdad?, a donde puede ver uno, por ejemplo, en la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo, en esta película de Mel Gibson, podemos ver que aparece el cuerpo del Señor Jesucristo, viendo, ¿verdad?, ahí los lienzos, las vendas y el sudario ahí en donde había sido puesto. Pues más o menos es de esta manera. Pero imagínense, el primer respiro que el Señor Jesucristo da es el último respiro de la muerte. La muerte ya no iba a poder tener el control.
el Señor Jesucristo había vencido la muerte. Pero ahora note lo que dice el versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. María Magdalena, mis hermanos, llega al sepulcro, ve el sepulcro vacío, la piedra movida, ¿verdad? Y temió inmediatamente lo peor. Se llevaron el cuerpo del Señor. Se va corriendo apresuradamente para contarle a Pedro y a Juan y les dice: se han llevado el cuerpo del Señor. ¿Qué hacen estos dos hombres? Inmediatamente se levantan del lugar donde estaban y mire lo que dice la Escritura. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Pedro y Juan corren inmediatamente después de escuchar a María Magdalena. Corren inmediatamente para ver, para cerciorarse de lo que había dicho ella, ¿verdad? Que se habían llevado el cuerpo. Juan corre más rápido, pero Pedro, ¿verdad? Es el más atrevido y la Escritura nos dice que fue él que llegó, ¿verdad? Y entró. Juan llegó primero, pero no entró. Pero ahora, por favor, preste mucha atención. Note con mucho cuidado esto. Pedro entró y salió desconcertado. Realmente no sabía ni qué pensar o qué hacer. Pero cuando Juan también entró, salió creyendo. Mire lo que dice el versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Aunque los dos llegaron y aunque los dos entraron, ¿verdad? Uno salió desconcertado, pero el otro creyó. Note que es hasta el capítulo 8 que vemos esta declaración de él mismo. El momento cuando él realmente creyó en el Señor Jesucristo. Y uno podría preguntarse, bueno, pero ¿qué es creer? Porque muchos dicen creer. Si usted sale ahí afuera de su casa, en su colonia y pregunta, ¿crees? ¿Crees que existe Dios? ¿Crees en el Señor Jesucristo? 99.9% dirá, creo. Y esto me recuerda, mis hermanos, porque esta es una historia que siempre he contado, que me ayuda mucho, ¿verdad? Para que podamos diferenciar lo que es creer verdaderamente. Charles Blondin, nacido en 1824 y muerto en 1897, este hombre cruzó muchas veces las cataratas del Niágara. A 50 metros de altura, ¿verdad?, del agua, 335 metros, ¿verdad?, caminando sobre una cuerda. Y lo caminó de muchísimas maneras, lo hizo muchas veces. Lo caminó con los ojos vendados, dentro de una bolsa, arrastrando una carretilla, jalando una carretilla, más bien con zancos. Pero la prueba más grande fue cuando atravesó el Niágara, las cataratas del Niágara,
cargando a un hombre. Se cuenta que una vez, ¿verdad?, Charles dijo a la multitud que lo veía hacer esta acrobacia: ¿quién de ustedes cree que puedo atravesar las cataratas del Niágara? Y todo mundo gritaba, vitoreaba, le aplaudía y decían que le creían que lo podía hacer. Ya lo había hecho varias veces. Pero cuando él les dijo específicamente: ¿quién estaría dispuesto de ustedes a atravesar conmigo, ¿verdad?, cargándolo yo los 335 metros, ¿verdad?, encima de una cuerda? Todo mundo quedó callado. Todo mundo ya no vitorió, ya no aplaudió, excepto una persona que dijo que creía en sus palabras. Se subió a sus hombros y ambos recorrieron, ¿verdad?, los 335 metros de largo hasta llegar al otro lado. Eso, mis hermanos, eso es creer. Eso es verdaderamente creer. Muchos estaban convencidos de que él lo podía hacer, pero a la hora que él les invitó a que lo pudieran hacer, ninguno realmente estaba convertido. Recuerdo mucho esta enseñanza de un gran hermano, ¿verdad?, misionero hace muchos años en México, el hermano Roberto Lloyd, cuando él nos enseñaba: hay muchos convencidos en cuanto a Cristo, pero pocos realmente convertidos a Cristo. Y yo creo que podemos hablar hoy en día que esto sigue siendo muy similar. Hay muchos que simpatizan, hay muchos que están convencidos que no es nada malo, pero no están convertidos. Verdaderamente, como vemos en esta historia, no creen a la hora de enfrentar verdaderamente sus propias palabras. Pero regresando a Juan, mis hermanos, Juan todavía no había visto al Señor Jesucristo. Todavía no había escuchado su voz, ni había tocado su cuerpo. ¿Qué es lo que lo hizo creer? Bueno, él vio las evidencias adentro de la tumba y creyó. Él vio un capullo intacto, sin romper, pero sin el cuerpo adentro. Él vio una tumba vacía. Ahora, piense tantito, por favor. Si hubieran pagado a alguien para robar el cuerpo del Señor, se habrían tenido que llevar todo. O le habrán tenido que quitar todo y dejar las evidencias ahí. Pero Juan vio una especie de capullo ahí. Recuerde que la mirra y el aloe, ¿verdad?, era una resina que hacía que eso se quedara sellado para la hora de la putrefacción no salieran más los olores. Entonces, mis hermanos, si alguien quería, ¿verdad?, decirles mentirosos y se lo llevaron, pues era más fácil llevarlo, ¿verdad?, en presencia de todos ellos, ahí en el mismo zócalo, ¿verdad?, y decir: miren, acá está muerto y sigue muerto. Pero, mis hermanos, Juan vio la tumba vacía, las vendas y el sudario ahí intactos. Así que la piedra removida, la tumba vacía sin cuerpo, las vendas en su estado original, había una sola explicación para Juan: Jesús resucitó. Él cumplió con lo que dijo. Así que él vio y creyó. Creyó en Cristo. Los enemigos, mis hermanos, no mostraron el cuerpo de Cristo para comprobar que era una farsa, que era una mentira.
Los amigos o seguidores del Señor, si se hubieran robado el cuerpo, ellos mismos se hubieran afectado al creer una gran mentira. Pero hay una cosa más que quisiera compartir con ustedes. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Mire lo que él dice a los Corintios. En 1 Corintios capítulo 15, los versículos del 1 al 6, porque esto es muy importante. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Qué importante, mis hermanos. No tan solo apareció a sus amigos, apareció a más de 500 personas. Pablo escribe esto a los corintios porque esto es el evangelio. En esto sintetiza el evangelio de Cristo, que Él vino a este mundo a dar su vida por nosotros. Fue a la cruz del Calvario conforme a la Escritura. Luego fue sepultado conforme a la Escritura. Pero al tercer día resucitó conforme a la Escritura. Esta es la piedra angular del evangelio cristiano, mis hermanos. Y el apóstol Pablo fue muy claro, muy franco y muy directo, ¿verdad? En el versículo 17, note lo que dice: y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. La versión Dios habla hoy dice: su fe no vale nada. Están aún en sus propios pecados. Así que, mis hermanos, y para todos los que nos están escuchando, tal vez por primera vez, si no has creído en Él como el Salvador prometido, como el Salvador, ¿verdad? Como tu Salvador personal, acepta la invitación del domingo de resurrección. Entra al sepulcro, estudia los datos, ve las evidencias y considera todas las implicaciones. Y si estás indeciso, bienvenido. Si eres cauteloso, bienvenido. Si tienes dudas, bienvenido. Escucha bien esto: la fe no es la ausencia de la duda. La fe no es la ausencia de duda. La fe es simplemente la disposición de seguir haciendo preguntas difíciles. No es pecado tener dudas. Noten ustedes cuánto tiempo tardó Juan. Y nada más hablando de Juan. Pedro ni siquiera todavía creía. 8 capítulos vemos que pronunció las palabras hermosas de vio y creyó. Quiero terminar con esto, mis hermanos. La piedra aún está removida, mis hermanos. Una vez que se abrió
nadie la cerró. El sudario aún está doblado. Las vendas todavía siguen vacías. Esas fueron las evidencias. Eso fue lo que vio Juan, que lo llevó a creer que Jesucristo, su Señor, su Salvador, había resucitado. Y estas son las mismas evidencias que el Señor nos permite ver en la Escritura para que nosotros también creamos. Recuerda lo que dice Juan: estas se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en Él. Hay dos libros muy hermosos que les recomiendo mucho si tú eres de esas personas que quieres evidencias, que quitar lo religioso y quieres evidencias científicas. Dos libros que siempre recomiendo para los escépticos o para los que quieren documentarse. Uno de ellos, escrito hace muchos años, se llama Evidencias que requieren un veredicto, por Josh McDowell. Hermoso libro, excelente libro. Y el segundo, otro libro muy bueno, es El caso de la resurrección de Cristo, por Lee Strobel. Estos dos autores, estos dos escritores, mis hermanos, querían demostrar al mundo la falsedad de la resurrección del Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, ante la gran cantidad de evidencia encontrada en todos los ambientes científicos, ambos terminaron creyendo y ambos terminaron escribiendo estos hermosos libros que recomiendo ampliamente. Obviamente tenemos el libro de libros, la Escritura, y en ella vamos a encontrar las mismas evidencias que vio Juan. Y al final, qué hermoso poder decir: vi y creí. Vi la evidencia puesta y creí, así como Juan. Y si el día de hoy por primera vez estás escuchando, yo te invito a que consideres la evidencia que en la Escritura hay y permitas que ella te hable, que ella te diga que efectivamente 3 días después, como el Señor Jesucristo y conforme a las Escrituras, Él resucitó de entre los muertos. Y si Él resucitó de entre los muertos, tú y yo podemos tener la confianza de que resucitaremos con Él. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, te doy gracias porque en este día podemos decir amén, amén. Qué maravilloso es creer en un Salvador resucitado, que no tiene 3 metros de tierra encima, que Él cumplió con su palabra, cumplió con su propósito al venir a este mundo, dar su vida por amor a nosotros, pagar el precio de nuestros pecados por amor a nosotros. Y como dice su palabra, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, que tu palabra sea la que convenza a quien esté escuchando. Y a los que hemos creído en ti, verdaderamente nuestras vidas reflejen que hemos creído en un Cristo resucitado. Que no tan solamente sean palabras, o seamos como aquella gente convencidos, pero no convertidos.
Obra, Señor, en los corazones de todos los que lleguen a escuchar. Y gracias por todos los que hemos dado ese paso como Juan, de creer en Cristo como el Salvador prometido. Señor, recibe tú la honra y la gloria. Gracias por resucitar por amor a nosotros. Gracias porque hoy estás sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Y gracias porque tú cumplirás tu promesa de que vendrás por nosotros, para que donde tú estás, nosotros también estemos. Gracias. En tu nombre te damos las gracias. Amén. Amén, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, yo les invito a entonar un himno más el día de hoy. El himno 208, un día, porque debemos de recordar que Él también prometió, así como prometió resucitar al tercer día y lo cumplió, Él prometió que un día vendrá. Un día escucharemos la trompeta, será sonada la trompeta y Él vendrá por nosotros. Adelante, por favor. Por su vida, ejemplo tan fiel.
Amén. Pues bien, mis hermanos, ustedes ya saben los avisos que tenemos. Y agradecemos, mis hermanos, agradecemos mucho su apoyo, su amor, sus oraciones para con todos nosotros. Gracias, mis hermanos, por ser una iglesia, ¿verdad?, que intercede unos por otros. Y anhelamos que la iglesia también se convierta en el portador, en la portadora de las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, que nuestro Señor Jesucristo vive, mis hermanos. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde, mis hermanos, y de verdad esperamos con ansias la oportunidad ya de reunirnos. Gracias, mis hermanos. La Iglesia Dios es Amor les invita cordialmente a los servicios de Semana Santa, que serán transmitidos por Facebook y YouTube. Jueves Santo, 14 de abril, a partir de las 7 de la tarde. Viernes Santo, 15 de abril, a partir de las 3 de la tarde. Domingo de Resurrección, 17 de abril, a partir de las 7 de la mañana. Los esperamos con mucho gusto. No falten. Vamos a terminar declarando lo que Él es Señor. Levanta tus manos a Él en esta noche. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y Él tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Te confesamos en esta noche, Señor, como nuestro Señor. Nuestra lengua te confiesa como el único Señor. Mas Dios
se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor.